Muy bien, comenzamos entonces. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Enlazamos hasta ahora en Cartagena, Colombia, con Rafael Nieto, el ex viceministro de Justicia, y en ese momento es el abogado que representa a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia. El señor Rafael Nieto, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Quiero comenzar preguntándole que le expliquemos un poco a nuestros televidentes cuáles son las líneas centrales que va a defender Colombia como Estado frente a esta demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya está cursando en la Corte Interamericana y que tiene que ver con los hechos acaecidos en 1985 en el Palacio de Justicia. Jefferson, usted se podrá imaginar que yo no puedo trasladar a los medios de comunicación el debate que se tiene que dar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El litigio internacional se hace en la Corte Internacional y no se hace en la televisión, la radio o la prensa colombiana. Eso primero, pero segundo, lo que sí es muy importante señalar es que la responsabilidad internacional del Estado no se establece con base en las decisiones judiciales internas, porque los criterios para establecer responsabilidad internacional son completamente distintos a los criterios en virtud de los cuales se establecen responsabilidades, por ejemplo, penales individuales a eventuales personas que puedan haber cometido un crimen, o, por ejemplo, encabeza el Estado en el caso de procesos contenciosos administrativos. Usted puede establecer responsabilidad del Estado en un proceso contencioso administrativo, puede establecer responsabilidad penal en cabeza de un agente del Estado por un eventual delito que haya cometido y, sin embargo, esos dos ejercicios de establecer responsabilidad no se traducen necesariamente en que haya responsabilidad internacional del Estado. Son procesos que tienen lógicas, que tienen causas y que tienen consecuencias completamente diferentes. Señor Nieto, pero Colombia va a defender ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no hubo desaparecidos en la retoma militar del Palacio de Justicia en 1985? A mí no me gusta la expresión retoma, Jefferson, porque las dos expresiones tomas y retoma ponen en un plano de igualdad a los guerrilleros del M-19 que asaltaron el Palacio de Justicia y a la fuerza pública que hizo una tarea de recuperarla. Y yo creo que son acciones completamente distintas. Lo que le puedo decir en relación con su pregunta, además de hacerle esta precisión, Jefferson, es lo siguiente. Lo que nosotros vamos a sostener es que no hay responsabilidad internacional del Estado, ni siquiera incluso por los eventuales desaparecidos que se hayan producido o no en el Palacio de Justicia. Exactamente, señor Rafael Nieto, ¿qué se está jugando Colombia en ese importante proceso? ¿Qué significado tendría el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues, dentro de este hecho que tiene un gran significado en la historia colombiana? Pues evidentemente que establezcan responsabilidad internacional del Estado, en este caso en particular, significa eso, que una Corte Interamericana establezca que hay una responsabilidad de Estado por unos eventuales desaparecidos en el Palacio. Y yo creo que no hay razones para pensar que exista esa responsabilidad. Bueno, me queda claro lo de la responsabilidad internacional, señor Rafael Nieto, pero quisiera que me respondiera categóricamente. ¿Dentro de la defensa del Estado se reconoce o no se reconoce la existencia de desaparecidos? Ese ejercicio no lo voy a hacer con usted, Jefferson. En el momento en que sea oportuno, se hará en la Corte Interamericana y no aquí, porque yo no voy a entrar a discutir el caso, insisto, en un medio de comunicación. Entiendo su preocupación y entiendo su pregunta, pero le ruego que entienda también que no puedo exponer la defensa del Estado ni sus detalles, ni entrar a las controversias propiamente del caso en los medios. Eso tengo que hacerlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo entiendo, señor Rafael Nieto. Quiero entonces pasar a otro tema y tiene que ver con un anuncio que hizo el Consejo Superior de la Judicatura en las últimas horas, en el que pues anuncia que pues hará una indagación o pedirá una indagación a los abogados que están participando de este proceso. ¿Qué puede responder usted frente a este anuncio que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura? No tengo idea a cuáles presuntas irregularidades se pueda referir el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que dio esas declaraciones. Yo, en todo caso, estoy abierto a que se hagan esta y cualquier otra investigación. La actuación ha sido correcta y ha sido en defensa de los intereses del Estado y los intereses de la nación. Este proceso, pues, como usted lo sabe, señor Nieto, pues ha estado inmerso en un conjunto de polémicas. Otra de las polémicas que ha habido en las últimas horas ha tenido que ver con lo que ha dicho el abogado Jorge Enrique Ibáñez, quien ha dicho que pues, fue vetado por los militares para ser agente de Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con este proceso. Él ha dicho que pues prácticamente la persona que querían los militares para manejar ese proceso era usted.
¿Eso es verídico, es verdad o es falso? No corresponde a la realidad, no hubo tal veto, no es cierto que haya habido un veto. Lo que manifestó el general Navas fue la duda que tenían ciertos oficiales en relación con la actuación del doctor Ibáñez en la Comisión Interamericana. Yo personalmente le dije además al doctor Ibáñez que esas dudas se habían resuelto y que se habían resuelto claramente y que reasumiera la defensa del caso en el sistema interamericano y me acompañara como coagente. No hubo veto, insisto, las dudas que se plantearon eran eso, dudas, y eran unas dudas razonables y es perfectamente legítimo que hubiera unas dudas. Eso fue lo que hizo el general Navas, exponerlas. Esas dudas se resolvieron, repito, y se le propuso, no solamente por mí, sino además le puedo decir también por el ministro de Defensa y por el viceministro de Defensa al doctor Ibáñez que reasumiera la defensa. Señor Rafael Nieto, pues usted dice que no hubo veto. Quisiera hacerle la pregunta en otra dirección. En el documento que usted entregó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿hay alguna influencia en ese texto de los militares entonces? Ninguna influencia. Ese texto no tiene influencia de nadie. Ese es un texto cuyas líneas estratégicas de defensa fueron aprobados por la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado y que corresponde al trabajo mío como abogado y a los aportes previos que se han hecho por distintos grupos de trabajo, incluyendo aportes que hizo en su momento el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Hay una pregunta que también es muy pertinente hacer en este momento, señor Rafael Nieto, y tiene que ver con, digamos, esas compensaciones, esas indemnizaciones que muchas veces hacen parte de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted que tiene un conocimiento directo de la demanda que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿eso en términos económicos significaría también una reparación a las víctimas en caso de que llegase a perder el Estado colombiano? Sin duda, sí, eso podría ocurrir, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara unas compensaciones económicas para las presuntas víctimas de las desapariciones en el Palacio de Justicia, pero yo le voy a hacer a usted una contrapregunta, Jefferson. ¿Por qué, si las presuntas víctimas ya han sido reparadas en el sistema contencioso administrativo colombiano, tienen que acudir al sistema interamericano a pedir mayores compensaciones? Sí, esa sería una pregunta y también se la traslado a usted. ¿Usted estaría de pronto insinuando que también hay intereses económicos, más que intereses de conocer la verdad o de esclarecer o de hacer justicia a nivel internacional? Yo le hago la pregunta a usted y le ruego que me permita no contestarla. No, claro que yo acá soy la persona que pregunto, señor Nieto. Pues ya para finalizar esta entrevista, yo le quiero agradecer también ese tema, ese tiempo que usted nos está dando desde Cartagena, Colombia, para responder estos interrogantes. En las últimas horas, las víctimas de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pues han pedido un pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos. El documento que usted presentó, la defensa que usted está presentando del Estado colombiano, ¿está completamente avalada por el presidente Juan Manuel Santos? Yo le puedo decir lo que me consta. Las líneas estratégicas de la defensa que están consignadas en esa contestación fueron discutidas por mí personalmente, con presencia de otras varias personas, con la directora de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, la doctora Adriana Guillén, quien las aprobó y les dio su visto bueno. Señor Nieto, una última pregunta que me surge. Teniendo en cuenta que bueno, hay unas condenas ya en Colombia de la justicia interna, en dos de ellas se reconoce la existencia de desaparecidos, en una de ellas de 11, en el caso del coronel retirado Plazas Vega se habla únicamente de 2 desaparecidos. ¿Este precedente puede generar algún impacto en la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos o son dos procesos totalmente diferentes? No debería generar ningún impacto, y no debería generar ningún impacto por las siguientes razones. La primera, porque esas sentencias no están en firme. Son sentencias que pueden tomar un curso completamente distinto al actual si se aceptan los recursos de casación que están en este momento en discusión en la Corte Suprema de Justicia. Si las sentencias estuvieran en firme, sin duda tendrían un impacto inmediato y por supuesto tendrían un impacto inmediato en la defensa del Estado en la Corte, pero mientras que no lo sean, no pueden ser la base de la defensa del Estado. Eso sea lo primero por decir. Pero lo segundo, yo no puedo dejar de insistir, lo he dicho una y otra vez, cada vez que me lo preguntan en todos los medios. La gente confunde las causales de responsabilidad internacional con las causales de responsabilidad penal individual en los casos en Colombia, y son
motivos completamente distintos. Usted puede llegar a la conclusión en Colombia de que una persona cometió un delito y eso no significa que el Estado colombiano sea responsable internacionalmente. De manera que las causales y el examen de las causales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la responsabilidad del Estado no son el examen de las causales en virtud de los cuales se pueda establecer responsabilidad penal individual en cabeza de un agente del Estado. Señor Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia y abogado que representa a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Palacio de Justicia, le agradezco este tiempo que nos ha concedido y por supuesto las precisiones que le hace usted a nuestra audiencia de América Latina. No, Jefferson, con mucho gusto. Yo entiendo que el tema es técnico y que este ejercicio de los temas contenciosos administrativos, penales y del sistema interamericano sea complejo, pero es indispensable hacer las precisiones para que la gente, ojalá, pueda entender de lo que se trata el caso en la Corte Interamericana. Y para eso estamos nosotros, señor Rafael Nieto, muchas gracias. ¿Creen ustedes que el Estado colombiano será condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable por los desaparecidos que habría dejado la retoma militar del Palacio de Justicia tras el ataque del M-19? Aquí algunas respuestas que nos llegan a través de Twitter hasta ahora. Diana Wilches nos dice, no obstante lo nieguen, las pruebas documentales existen frente a los desaparecidos. No hay duda, Colombia será vencida. Otra comunicación hasta ahora a través de Twitter, Andrés dice, ¿por qué presionar por sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sabiendo que en Colombia no han terminado los juicios? Adolfo Bosch dice, seguramente será condenada, pero no por una mala defensa, sino porque desde hace mucho tiempo se viene trabajando para que así sea. Vamos a una primera pausa comercial, ya regresamos a la segunda parte del programa La Noche, hoy analizando y explicando esta demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que establezca si hubo o no responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. Ya regresamos.